Os doy la bienvenida a otro episodio de Librísimo. Dejadme que os recuerde que os podéis suscribir al canal, dejar un buen me gusta o vuestros comentarios en la caja de comentarios y que podéis disfrutar del programa en YouTube y en modo podcast en iVoox. Es un placer recibir hoy a Lluís Salart, que nos visita para presentar su última novela, Nos arrulla la niebla, que va a ser publicada con la editorial Literap. Lluís cree en Asimov y en Le Guin por encima de todas las cosas. Es sociólogo, publicitario, padre y gay, no necesariamente por ese orden, y utiliza los géneros fantásticos como vehículos para reflexionar sobre las contradicciones y retos del mundo diario. Ha publicado 2 novelas en formato fix-up, Proyecto Marte y Un cálido escalofrío. Algunos de sus relatos han aparecido en la revista Supersonic y en la editorial Literap, entre otros. Vamos a hablar con Lluís. Hola Lluís, ¿qué tal? Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? Pues estamos encantados de tenerte aquí. Un sueño poder contar contigo para un episodio de Librísimo y, Me hace y mucha además ilu. con una muy buena razón, que es que va a salir tu nueva novela. ¡Qué fantasía! Se titula Nos arrulla la niebla, sale con Literap, bueno, ya lo he indicado antes en la intro que aparece antes. Y claro, yo siempre pregunto, ya sabes, empiezo preguntando por los títulos, porque creo que de ahí se saca mucho sobre la obra, vamos a decir, sin hablar de spoilers, porque no vamos a decir ningún spoiler. Tengo que decir que yo he tenido el placer y el honor de leer pues casi una de las últimas versiones, creo, de la Sí. novela, que estás ahí, que va a salir brevemente. Y entonces me gustaría saber por qué se titula Nos arrulla la niebla. Nos arrolla la niebla. O sea, de hecho, cuando iba escribiendo el manuscrito, iba poniendo títulos al inicio del documento, que vas poniendo opciones. Uh-huh. Yo tenía opciones cuando la novela ya, con Literap, con Media Editora, ya decidimos que iba allí. Ella me los iba vetando. En plan, no, no me encaja, no sé, me los iba así muy amablemente, me diciendo que no. Nos arrulla la niebla, se quedó un día. Al principio era arrullar la niebla, no me gustó porque demasiadas R's, ¿no? Me Uh-huh. gusta mucho la palabra arrullo y ahora nos arrulla, ahora iremos. Se quedó allí y nadie más lo tocó. En Uh-huh. plan, bueno, pues ese es el título, ¿no? Ya se quedó. Y, el, esta novela forma parte de un poco del mismo universo creativo de Un cálido escalofrío, una de mis obras anteriores. Y ya tenía un nombre un poco también evocador, un Uh-huh. escalofrío que es cálido, ¿no? Ya jugaba un poco eso con la incoherencia. Y aquí la idea de que la niebla, que es algo frío, oscuro, un poco desagradable, nos arrulle, que un Uh-huh. arrullo es un abrazo, ¿no? Es una canción de cuna, es toda esa cosa. Me gustaba esa mezcla. Y es una mezcla que en la novela tiene muchísimo sentido, ¿no? ¿Quién nos está arrullando y por qué? ¿No? Y además expresamente el verbo arrullar sale un par de veces en momentos importantes. Y la niebla no digamos un personaje, sino que es algo que va ocurriendo a lo largo de todo el viaje, porque al final la novela es Perdón que el gato me está tirando cosas en el suelo. No sé si hay ruido de fondo, pues tengo el gato No, aquí molestando. tranquilísimo. Perdón. Y ¿qué decía, no? La niebla es un elemento que está allí y que es incómodo porque la novela sucede en un crucero a finales de agosto, o sea, en época que tendría que ser una cosa de vamos a estar con calor y en tirantes y pasando calor, y hay mucha niebla, ¿no? Uh-huh. Y es ese elemento un poco incómodo que también quería que estuviese. De alguna manera ahí ya empezamos a entender el tono de la historia, porque es verdad que la niebla es un efecto o un fenómeno, mejor dicho, atmosférico, y también hay Ujú. mucha fantasía. Hay que decir, bueno, es una novela de fantasía, mucha fantasía un poco como atmosférica, porque ya desde el minuto 1 empiezas con una escena, bueno, bastante potente.
y ahí ya vamos viendo pues a los primeros personajes, las relaciones, que yo entiendo que es una novela en la que pasan muchas cosas en este crucero. Me ha gustado mucho lo del crucero porque no... Creo que los ambientes cerrados suelen ser normalmente cuando hay este tipo de historias, pues casas victorianas o este tipo de cosas. Y que pasen un crucero me pareció una fantasía, me parecía muy divertido, porque además yo creo que es un sitio perfecto para que ocurran cosas inquietantes cuanto menos, ¿no? ¿Por qué elegiste el crucero? A ver, en la primera versión esto pasaba en un coche, Ujú, ¿vale? En un coche cerrado, un viaje, creo que de Barcelona a Madrid o Barcelona a París, no me acuerdo ya. ujú. Porque al final, bueno, me estoy liando yo conmigo mismo, no No, pasa nada. O sea, tranquilo. era, porque al final, pero vimos que el espacio era muy cerrado en un viaje, pasaba muy poco tiempo y había demasiadas opciones de escapar. Ujú, El crucero no deja de ser una jaula de oro, es un ujú, ambiente completamente cerrado del que no puedes irte. Es ujú, un crucero además que cruza el Atlántico, o sea, no puedes escapar de allí. Cuando estás en medio de la nada, nadie puede sacarte, tú no ujú, puedes irte porque no hay opción de que venga nadie a buscarte. No, no puede ujú, venir otro barco, ¿no? O nada que pase en 10 horas. Y me gustaba esa situación de jaula de oro, donde todo está encerrado y donde pasa allí dentro. A mí además me parecía un sitio en sí mismo terrorífico. O sea, ujú, estás en un sitio obligado a pasártelo bien, que ujú, el primer día o segundo, entiendo, yo nunca he hecho crucero, ¿eh? Pero entiendo que los 1 o 2 días te hace gracia, pero la tercera fiesta, el cuarto día de ver las mismas caras, porque ujú, solo ves las mismas caras, pues llega un punto que es además un poco, todo un poco kitsch, un poco excesivo, la comida sabe mal porque sabe a nevera. ujú. Es ese sitio que en sí es un sitio un poco raro y me permitía eso, ver unos personajes encerrados que les pasasen cosas. Ujú, ujú. Sí, de hecho, es lo que te iba a decir, no quería ser tan explícita, pero es que a mí me parece, yo he dicho, es un escenario pues que da pie a acontecimientos inquietantes, pero realmente también es un poco terrorífico, porque aparte que es que se junta mucha gente, o sea, hay mucha gente que está dividida entre trabajadores y clientes. Puede Ujú. haber de todas las nacionalidades y de todos los extractos sociales, etc. Entonces es como un caldero donde hay muchos ingredientes y ahí puede pasar muchas cosas. Te lo puedes pasar muy bien, pero también pueden pasar cosas pues que no sean tan guays, ¿no? En ese sentido, ¿no? Que la gente también puede pasarlo mal en un crucero, ¿no? Y no tienes donde... Es como no hay escapatoria, tienes que estar ahí. Y eso puede aumentar la ansiedad o crear ansiedad. Entonces, a mí me parecía muy interesante esto y de hecho uno de los personajes eh, in- intenta en un momento determinado salir como pueda del crucero y no puede porque bueno, pues tiene que llegar a puerto, etcétera. Vamos a hablar un poco de dónde y cuándo te surgió la idea de esta historia. Esto es largo y es complejo. De hecho, am, la novela no es una novela erótica, pues sí que tiene momentos de Ujú, intensidad y esto era muy consciente. O sea, no es hay una broma que hemos tenido en plan, oye, es que no hay, o sea, la mayoría de las escenas eróticas están en off, digamos, o sea, han pasado, o sea, son lo que pasa antes o lo que pasa después, pues sí que hay momentos. De hecho, la primera idea fue un sueño que tuve de una escena que de hecho no sale en la novela. Sale que el personaje habla de ella, pero no sucede. Y a partir de allí empecé a pensar de estos personajes quién son, por qué este personaje le hace esto al otro, ¿no? Y eso que a partir de una idea vas eso que sueñes, hay sueños, es que yo sueño muchas cosas, pero luego se convierten en relatos o en historias. A veces me olvido y cuando se me quedan encallados en la mente, pues es cuando van creciendo, digo, por aquí detrás, van creciendo, el personaje toma forma y a partir de allí poco nace un poco la idea. Y se mezclaron más elementos. A mí me apetecía mucho, porque leí una novela que no sé si te suena, que se llama Bionautas, de una escritora que me gusta mucho, que se llama Cristina Jurado que te lo comenté, es una novela escrita desde la memoria, ¿no? ujú, Es un personaje que relata su historia y lo hace desde sus recuerdos. ujú, Y construir los recuerdos no es una cosa lineal, es un ir y volver, es dar vueltas. Y creo que en su día te lo comenté, yo quiero hacer algo no igual, pero me apetece mucho experimentar esto que tú has hecho súper bien. Y tenía ganas de hacerlo y digo, ¿por qué no hago un personaje que le cuenta su historia a otra persona? ujú, Es súper difícil, ¿eh? Como he puesto, porque al final tienes que construir toda su historia de forma cronológica y ujú, luego tienes que ver cómo lo ujú, cuentas. Y como a mí no me gusta, como yo soy de estructuras complicadas, porque soy incapaz de planteamiento, nudo, desenlace, no sé hacerlo, no solo
lo contaba de forma desordenada a otra persona, que la primera versión lo contaba a una persona, sino se lo cuenta a tres personas diferentes Mm. en ese crucero. Es la cosa de un poco del crucero, de el personaje tiene esa oportunidad de explicarse por primera vez por sus circunstancias. No ha podido nunca ser sincero con nadie hasta el fondo y en ese viaje, que es un viaje para él de cambio, de transformación, se permite explicarse, ¿no? Eso es una de las capas de la historia. Y por eso está el crucero y de ahí nace esta idea un poco de poder explicarse, ¿no? Y es donde se explica y va contando partes distintas de su historia, que tú como lector lo sabes todo y ellos cada uno sabe tres partes diferentes. Y había otro elemento más que también se mezcló entre ese sueño, ese querer trabajar, explorar esa forma narrativa, también un momento mío personal. O sea, yo hace, es que ya el paso del tiempo es complicado. 4 años fui diagnosticado de depresión. Es algo que llevaba cargando desde hace 10 años, pero hace 3, 4 años cuando empecé terapia y le pusimos nombre a lo que me pasaba, luego se le ha mezclado ansiedad. O sea, son cosas que la novela me ha servido para trabajarlos. Me sirvió para mirarme a mí mismo, a ir a mi yo de 20 años, que es muy importante, ¿no? O sea, si no lo comentamos después, ¿no? Ese tú de la primera juventud, o sea, para mí los 20 años es la posadolescencia, es cuando ya empiezas a ser mayor, esa edad de que todo es posible, te crees con la verdad absoluta, pero aún eres súper débil a muchos aspectos y aún estás demasiado influenciado por fuera y aún no eres nadie, digamos, aún te estás creando. Ujú. O sea, el proceso de la terapia mezclado con el proceso de la novela ha sido una vía para verme mi yo adolescente, ¿no? Perdonarme muchísimas cosas, ha sido un proceso de, yo escribí cosas y acabé llorando, en plan, Mm. ¿no? Y también para ver mi yo de ahora, ver toda esa transformación que he tenido en estos últimos 3 años, ¿no? Lo que me sirvió de la terapia es esa cosa de construirse, reconstruirse, ver que iba mal, ver Mm. esas cosas que me hacían daño, que me destruían, ser consciente de muchas cosas. Intenté de algún modo que lo tuviera el personaje protagonista. Ujú. Es una primera capa, una amiga que se lo leyó en plan, vale, está muy bien, estás haciendo terapia, pero los lectores no son tu terapeuta. Eso, lo quité todo, ¿no? Eso, lo limpié para solo dejar esos elementos que luego el lector pudiese apreciar, ¿no? O sea, y de ahí salió el personaje y ya termino. Igual que con un calor escalofrío que te decía antes, en parte pude entender cosas de mi infancia que eran complicadas Ujú. y lo pude transmitir a través de allí. Aquí, digamos que mi yo adolescente joven, ¿no? He podido entenderme y perdonarme, ¿no? Y ha sido un proceso de liberación, pero quien lo lea, no se preocupe, no es terapia, o sea, está luego ya muy regurgitado con todo, ¿no? O sea, Ujú. y ese proceso de ir limpiando y evolucionando para que sea una historia. Ujú. Yo casi lo estaba leyendo como una especie de obra de teatro, porque realmente hay un personaje, digamos, central, que es Manu, y luego están Ujú. Facu, Christian y Lilibeth, o bueno, o Isa, porque Sí, tiene, dependiendo de quién la llame, pues tiene un nombre español exacto. o Ujú. más británico. Y luego hay otros personajes que aparecen de la historia personal de Manu, que van saliendo Ujú. recurrentemente, pero bueno, con los que, digamos, nos manejamos prácticamente son con esos. Me gustaría saber sin Ujú. que entrases en spoilers, porque precisamente está en esta, si es importante en una historia no contar spoilers, es en esta historia. ¿Quién es Manu para quien se Ujú. enfrente por primera vez al libro? Mira, no sé si me debes de preguntar, pero lo avanzo, normalmente preguntas, ¿por qué esos nombres, no? Algunas entrevistas en Librísimo lo Bueno, sí, preguntas. te iba a preguntar después de Vale, esta, pero bueno, puedes pues lo, empezar lo voy a también unir por los porque, nombres, por- sí. porque es importante, porque busqué un nombre que en ningún mano se me enfade, ¿vale? Busqué un nombre que fuese transparente, un nombre muy común. De hecho, estoy hablando con Javier Miró cuando hablamos de la idea, él me comentó, llámalo José Miguel, ¿no? Buscaba un nombre que fuese en sí muy, muy, muy plano, muy, muy común, que fuese casi transparente, que tuviese esas cosas que no te llama la atención. Manu no te llama la atención como nombre de personaje. Puede ser o Manu o José o cosas Mm, buscaba un nombre muy así para el protagonista porque es un personaje que él se ve a sí mismo como alguien muy transparente, ¿no? ujú, Y es ese personaje que tiene sus traumas de ujú, sus traumas. Y por eso le buscaba ese, y ese es el personaje que está haciendo el cruz, que
es nuestro protagonista, que lo vamos... la historia no empieza con él, pero sí que empieza más o menos con Mm, él. Es el personaje más o menos central, es quien está en el crucero y, y de quien sabemos su pasado, ¿no? ujú, Y a lo largo de la historia iremos sabiendo más cosas, como decías, no podemos avanzar mucho porque enseguida ya el ujú, spoiler y está muy pensado para que los giros vayan sorprendiendo, ¿no? Y mm, vayáis descubriendo, aunque hay pistas y mm, cosas desde el primer momento para que vayas, puedas intuir y hay voces de personaje muy pensadas para eso y hay cosas que es complicado, pero están allí. Es ese mano, ¿no? Ese alguien transparente, ese alguien que es para él se ve de una manera que el resto no lo ve igual, por ejemplo, ¿no? Hay un tema ujú, de disforia de imagen, hay muchos aspectos así de, ujú, ¿no? De temas que mucho de autoestima ujú, que carga a mano, ¿no? Ese chico transparente ujú, entre comillas, que luego veremos que de transparente no tiene nada mm, y luego sentiremos muchas cosas extra, curiosas, bueno, yo creo que hacia un sitio especialmente, pero iremos pasando por cosas con ese personaje. Luego están el resto, que son quien lo acompañan. Está Lilibet Isa, que es una mujer así como de unos 40 y muchos 50, casi como de viaje allí. También una persona que se ha transformado mucho. Y se ha transformado tanto que ha cambiado su nombre. Se explica en la novela por qué lo ha cambiado y habla mucho de su identidad, ¿no? Y al final es quién es ella y cómo llega aquí. Luego están también los otros dos personajes masculinos, que son Christian, porque perdón, de hecho, una de las cosas que explica el personaje, que su padre, que es francófono, le llama Christian, su madre, que es danesa, le llama, no lo sé pronunciar en danés, algo más así, ¿no? Y creo que es algo también del personaje interesante que no tiene un nombre, tiene dos, ujú, según cuál de sus padres le habla, y es un personaje de muy veintipocos, lo que decíamos antes, ¿no? Cuando tienes muy veintipocos, aún no, aunque te creas que eres algo, aún no lo eres, ¿no? Y aún te estás descubriendo. ujú, Y luego está Fakun, que es un personaje que adoro. Me gustaría luego, si no, desarrollar un poco más a Fakun, que es un poco el que se ha encontrado allí por necesidad. Fakun es argentino, y en el nombre también, desde la lógica de España, Facun es un nombre poco común, en Argentina es bastante común, ¿no? ujú, Y también él tiene ese punto de la diferencia. ujú, Y al final están los dos personajes del pasado, que son Eric y son Uriel, ¿no? Que luego ya llegaron, no. Entrar allí sería complicado, ¿no? Que al mm, final es. La historia nació básicamente a mano hablando de estos personajes de su pasado. Luego en la evolución, en plan, no, es que en el barco tienen que pasar y en el barco, los personajes del barco son importantes. Es cuando fueron creciendo ujú, y al final son más protagonistas los que en un principio no estaban, ¿no? ujú, Que no los otros. Y eso en ese sentido, por ejemplo, Facun es el personaje al que más quiero, al que le acabas tomando cariño a tus sí. personajes. Es el que más quiero porque al final es un personaje que estaba allí casi como, no secundario, como terciario, Ujú, y le fuimos dando presente a presente. Le busqué un rostro conocido familiar. Yo normalmente cuando escribo intento ponerle la cara de alguien conocido. ujú, Incluso le pongo su nombre. Luego luego en la versión final le cambio el nombre para que ujú, nadie se vea. ujú. De hecho, en la primera versión había nombres que tú conoces unos cuantos, ¿vale? Pero no los vamos a decir. Y en ese proceso, a Facu le puse a alguien de una persona súper cercana a mí y en ese momento cobró sentido y creo que ese personaje es para abrazarlo y que te abrace, ¿no? Es un Ujú. personaje como muy cariñoso. Y ya me he ido, no sé qué me estabas preguntando, pero bueno, ya Sí, un poco los personajes son sobre el estos. personaje principal, pero también sobre el resto de personajes, cómo decides los nombres, ya has comentado un poco sobre Ujú, ello. Y también me ha gustado mucho porque tú mismo lo has dicho, has hablado de transformación y yo creo que esta es una historia sobre transformaciones y tiene mucho que ver con el pasado del personaje principal, porque vamos, fundamentalmente el personaje principal, que como bien dices, aparece no al principio, pero bueno, o sea, la novela no se abre con él en concreto, pero él articula, está en el centro, digamos, de todas las relaciones que se ujú, desarrollan en ese crucero y los personajes se sienten atraídos por él por algún motivo u otro. A veces son motivos parecidos y otros no. Pero esa atracción casi magnética, un poco animal que tiene con respecto al resto, y hasta ahí puedo leer, porque no quiero revelar demasiado, es un poco también lo que articula la historia. Entonces él va contando, les va contando a estos personajes que lo rodean, pues su historia, por distintos motivos también, con cada uno tiene relaciones, digamos, distintas. Y yo creo que eso al final
es un poco como he visto yo el libro, que me parecía eso, me parecía realmente una obra de teatro. Estaba como Ujú. asistiendo a una performance donde se ve, bueno, pues esas interacciones, no, casi nunca creo están todos juntos, me parece que siempre están eh, el personaje de Manu con uno o dos, pero nunca se juntan todos y eso también es interesante. Y todo lo que pasa en el pasado y cómo el pasado de alguna manera nos realmente pues nos influye, no, influye en nuestro presente y en nuestro futuro, ¿no? Y entonces a mí me gustaría saber por qué decidiste que esta historia fuera sobre este tipo de fantasía, porque yo te conozco, bueno, en un cálido escalofrío sí que es pues es una obra que yo no diría que es ciencia ficción, pero bueno, tiene elementos muy variados, pero en Proyecto Marte pues es una obra más de ciencia ficción. ¿Por qué decidiste, bueno, pues esta historia tiene que ser contada en este género? Eso, con la editorial le hemos puesto la etiqueta de terror intimista, por lo que creo que lo comentaba Darío hace poco en una entrevista, de que las editoriales y las librerías existen etiquetas, Uh -huh, pero yo creo que eso es ese punto de terror intimista, porque sí que hay esa parte de intimidad, ¿no? uh No -huh, son bichos enormes que te asustan, ¿no? No es ese tipo de terror, sino el terror va por otro sitio. También digo que el terror no, o sea, para aquellas personas que les gusta el terror en la primera página, no es uh así. Si -huh, el terror ya llegará, o sea, hay un viaje. Es un viaje, todo el rato es un viaje, ¿no? uh Es una -huh, transformación y pasamos de un inicio. Ahora voy a la pregunta, ¿eh? Es un inicio súper luminoso que uh se va hacia otro sitio. Y fue este género, fue porque me lo pedía la historia. Al -huh, final estaba hablando de un monstruo, no explicaremos dónde está el monstruo, ya uh lo -huh, iremos viendo, pero hablaba de un monstruo, de qué es ser un monstruo, qué define a un monstruo. El monstruo lo define lo paranormal, lo definen los poderes, o lo define lo que tenga, o lo define su esencia de persona. O sea, ¿qué define al monstruo? Y quería hablar de ello, y el monstruo es terror, ¿no? Podría ser un fantástico, más fantasía, pero yo creo que el sitio propio donde poder desarrollar a fondo el monstruo es el terror, y me apetecía uh -huh, hacer algo uh -huh. de terror. Y yo llevo años diciendo que el terror no me gusta y que no me gusta el terror, pero un día tranquilamente me di cuenta que leía muchísimo terror. Esa cosa de que te llegas a ti mismo y dices, pero vamos, a ver, por eso de autores favoritos están Jesús Cañadas y Mariana Enríquez, por ejemplo, que hacen terror, muy Uh-huh, diferente, pero hacen terror. Y me encanta lo que hace Nieves Mories y más cosas uh-huh. así, en plan, es que estamos en el terror, ¿no? Pues me apetecía explorar esa parte, y me ha costado porque yo no escribía terror, y el terror tiene unos códigos que eso hemos ido trabajando con la editorial, Uh-huh. pero bueno, ha sido una experiencia súper divertida, no sé, y de crecimiento. Y también creo que se nota bastante en el libro, o sea, en la historia, en el libro, que tu amor por los libros, porque mencionas varios libros muchas veces y autores como Cañas y Enríquez y Mariano Enríquez, entre otros, pero hablas mucho del Hobbit, por ejemplo, y El Señor de los Anillos, entonces se puede, o sea, tu amor por las historias es que es palpable, es muy evidente y me gusta mucho ese juego que haces con esas historias, con esos autores, con esas Mm. referencias literarias que aparecen a lo largo de toda la historia. Entonces me gustaría saber si eso fue algo que, bueno, surgió cuando estabas o sea, cuando estabas escribiendo, o lo hiciste con toda la intención, ya lo tenías pensado de antes. Por ejemplo, la referencia a Mariana Enríquez que sale fue en Celsius hace 3 años, no me acuerdo, Sí. ¿eh? Que lo dejo allí, me lo apunté, y esas cosas se me quedó grabadísimo. En plan, yo eso Uh-huh. tengo que. Ese de series que se te quedan ahí encalladas, y luego cuando desarrollas un proyecto, Uh-huh. pues crecen allí, ¿no? Y lo que dijo Mariana está allí. Mi amor por Jesús creo que es conocido, de que es fascinación, amor. Y hay un personaje en la novela que es Jesús. Mm, Muy secundario, pero está allí. No Uh-huh. tiene su nombre, obviamente, Uh-huh. pero es mi amor total por él, y él lo sabe, no pasa nada. Pero sí que es consciente, me gusta mucho hablar de literatura en Uh-huh. las obras que hago, lo he hecho siempre y espero seguir haciéndolo, y en ese caso tenía especial sentido. Hay más autores que salen, que gracias por no haberlos dicho, porque hay que descubrirlos, que son muy importantes también en la historia, y al final la novela no es un retelling de nada, pero sí que tiene ese punto de homenaje
a determinadas obras. Mm, Estas que has mencionado, no tanto, pero sí que me gusta mucho. Por ejemplo, me gusta mucho el Señor de los Anillos, incluso el personaje que habla del Señor de los Anillos, ujú, porque es una novela que a mí la leí muy tarde, me fascinó, y a mí el Señor de los Anillos me lleva a personas a las que quiero mucho y que son muy, muy del Señor de los Anillos. También en parte era un homenaje a esas personas cercanas ujú. a la obra en sí y a momentos que me gustaban mucho, ¿no? Y también me permitía un personaje, identificarlo mucho con un personaje del Señor de los Anillos, era muy fácil, ¿no? Entiendo que alguien que no lo haya leído no lo entenderá, pero alguien que sí haya leído El Señor de los Anillos entenderá fácilmente ese personaje, ¿no? Y escenas que son muy, muy, muy míticas o muy claves, pues yo creo que a quien leemos, o sea, mi idea es que a quien no lea no pasa nada, pero quien lea, cuando llegue esos momentitos, como El Señor de los Anillos, como habla de otras historias, pues no le hagan, no sé, le Y emocionen o le conecten. Otros se van a enfadar con cosas que digo de alguna película muy mítica, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, también bueno, hay que pues que les... jugar. No pasa nada, todo es cuestión de, bueno, de dar tu opinión o de que los personajes den su opinión, tampoco tiene que Sí, ser la tuya son los necesariamente. personajes. Vale. Y me gustaría saber si, qué ha sido lo más fácil y lo más difícil a la hora de escribir esta historia. Ha sido todo muy difícil. No, pues explico porque yo venía, mis dos obras anteriores, El Cadero Escalofrío y el Proyecto Marte, tienen un formato fix-up, o sea, al Ujú, final un fix-up es, para que no lo sepa, son relatos ligados entre ellos que forman un algo mayor, ujú, pero eso es una novela. ujú, Aunque tiene una estructura rarísima, pero eso al final me lo complicaba. Los relatos al final los trabajas por separado, luego los unes de una forma que está bien y ujú, ya está, ¿no? Y es un trabajo mucho más, el trabajo es mucho diferente porque te permite trabajar por episodios independientes. A trabajar una novela global es muy complicado y además cuando juego con saltos temporales, con distintas voces de personaje, sí. que son muy difíciles también las voces, diferentes momentos, volver a una misma escena 2 o 3 veces, que no sea igual, pero, porque hay un par de escenas que se repiten, pero cada vez que paso te doy una capa diferente de Ujú, información, sin que eso sea pesado, fue muy difícil, ha sido muy difícil componer la historia, ha sido un proceso muy largo, como contaba antes, ha sido un momento también de nivel emocional, de volcarme allí, ¿no? Y un momento también de terapia, un momento de ponerse a llorar y ujú, vale, ¿no? Y que luego está muy bien porque vale, he superado mi yo de 14 años, ¿no? He superado ese problema con 17, pero pasas por ellos, o sea, va siendo muy complicado. Luego hay un momento en que no sabía cómo ordenar la historia y es cuando estuve trabajando con Alicia Pérez Gil de la Escribiteca, y ella me ayudó muchísimo a dar forma a la historia, ujú. ¿no? Me ayudó muchísimo a organizarla, a darle un sentido narrativo, ¿no? Pues, y nos permitió llegar a más o menos la estructura actual. Luego al final es darle esta capa de terror para los lectores de terror, encuentran esos elementos que les gustan. No, ha sido todo muy difícil. O sea, no es una novela. O sea, estoy muy contento del resultado, pero creo que todo ha sido difícil. Fácil, no lo sé. Hay momentos de escribir que son un disfrute, ¿eh? Y cuando te lo miras con esto ya está hecho, en plan, lo disfrutas mucho. He llegado hasta aquí, he descubierto nuevos registros. Lo hablaba con Media, la editora, en plan, es que yo no quiero escribir el terror como lo escriben otros, ¿no? Yo no No. quiero hacer el tipo de metáfora que hace otro porque para mí es falso. Pero cuando hayas tu voz, no tengo una, a ver, mi voz, o sea, tampoco no nos pasemos, Sí, ¿no? sí, sí, tu Pero voz. cuando encontré un poco mi voz de cómo quería mostrar el terror y explicar según qué cosas, Ujú, es muy feliz, en plan, he llegado a un sitio nuevo, ¿no? Igual que con sí. Alicia, llegó a un sitio nuevo de soy capaz de organizar historias de forma Ujú, compleja, ahora esto con Medi me ha permitido llegar tengo una voz mm, sí. en temas. Eso wow, he llegado ahí a un sitio nuevo y te hace muy feliz, ¿no? Es como de crecimiento, también personal, de transformación. De hecho, yo he subrayado varias frases. Voy a decir una que me ha parecido muy interesante, que es, me he pasado 2 vidas negando ser quien soy para convertirme en lo que otros esperaban. Y a mí eso me parece que con pocas palabras dices mucho dentro del contexto de Ujú. la historia. Vamos a hablar un poco de la parte de las escenas eróticas, Venga. porque son muy evidentes y además, de hecho, la novela se abre con un encuentro y me gustaría saber
¿Qué importancia tienen dentro o sea, claro, una vez a toro pasado, quiero decir, una vez que he leído la historia lo entiendo, pero a las personas que nos están viendo y oyendo, Ujú. ¿por qué decides incluir esas escenas que aportan a la historia? Creo que hay dos partes, tres, a ver cómo lo explico. Mm, Me apetecía hablar un poco, me voy, pero voy a un Sí, sí, sitio, ¿eh? A sí. ver, la historia en parte también es quería hablar un poco de lo que era ser gay en los 2000, Ujú, ¿vale? O los finales de los 90 2000, que o sea, no es lo que era los 80 pero tampoco es lo que es ahora, ujú, ¿no? O sea, es un momento en el cual sí que había mucha más liberación, pero aún cuando tú tienes 15, 18, 20 años, no lo contabas en casa como por suerte muchísimos jóvenes ahora pueden contar, ujú, que son gays, son lesbianas, bi, cualquier cosa de sus identidades. De hecho, toda la diversidad actual de conocimiento que tenemos no existía. ujú, Era un lugar en el cual el ambiente es un lugar donde salir, donde había un proceso de mucho bloqueo personal, mucha parte de exploración. Los personajes dicen cosas que entiendo que alguien que lo lea desde ahora puede ser molesto, pero es que se pensaba así en ese momento, ujú, ¿no? Hay alguna escena, y de hecho creo que se explica, ¿no? Le pongo contexto, ¿vale? Que ujú, por nadie se entienda porque es una forma, ¿no? Y también era una forma en cómo vivíamos las relaciones de ese momento muy diferente y cómo ha ido evolucionando. Ahora voy al sexo, ¿eh? ¿No? Y en este proceso de cómo lo vivíamos, me apetecía mucho que vi un personaje que vive el sexo un poco desde ese sitio un poco extraño y de descubrimiento y que se acaba volviendo en una especie de depredador sexual, ujú, y que hay una mirada sexualizada de todo, de casi todo, y que ujú, todo lo pasa por ese filtro porque estamos en otras cosas. Eso es una capa y otros personajes que viven su sexualidad, sus experiencias de forma mucho más libre, ujú, ¿no? Y no desde ese punto más visceral, sino un ujú, punto más libre de libertad, libre más emocional, libre más, ¿no? Desde otro ujú. sitio. Y de hecho sí que y también diré que nadie se asusta al inicio, o sea, sí que hay un par de escenas al inicio que son un poco, además van un poco seguidas, ¿no? Pero esto es Sí. una novela erótica. No, no es una novela erótica. Sí que hay algún momento, alguna escena, Ujú. de hecho las novelas, las escenas tienen un sentido. Esa escena inicial para mí es la primera, la que decimos, ¿no? La que sale Sí, para empezar es más de cariño que no de sexo. Al final sí, sí, es sí. una escena de complicidad. Ujú, Claro, son dos personas que están en ese contexto, pero es más cariño. ujú. Y sí que hay otros que son más burdamente sexuales, O pero que tienen explícitas, ese sí. mucho más explícitas, Ujú. pero tienen esa mirada mucho más oscura. Pero Luis, yo te quería decir con respecto a esto, la escena que abre, que es verdad que es más de complicidad, pero muchas veces no es necesario ser explícito para exponer cosas. O sea, me Ujú, gustó por eso precisamente, porque es ujú. muy erótica. Yo creo que sí que es muy erótica. Es como, para hacer ¿habéis visto los que nos escucháis y los veis, Memorias de África? ¿Veis que cuando Robert Redford le lava la cabeza a Meryl Streep? A mí eso me parece súper erótico. Pues es una cosa Es eso, parecida. es Y me eso. gustó porque luego sí que es verdad que hay escenas más explícitas, pero ese inicio ya dice mucho sin decirlo. Entonces me gustó que fuera así y dije, oye, esto me pareció De hecho, muy bien traído, vamos. estuvimos debatiendo si esa escena quitarla o no quitarla. Y al final se queda un poco, o Mm. sea, la que os leído ya está más Sí. matizada de cómo era, Ujú. porque yo creo que define mucho a dos personajes que están Sí. allí. Cómo son, cómo se relacionan entre ellos y luego cómo se van relacionando a lo largo de la historia, ¿no? Ujú. Les pone un punto de partida muy interesante. Y es lo que dices, una escena de intimidad. Y hay muchas escenas que son, Sí. sí, escena explícita hay una, Sí, una. sí, es una El más. resto Más son de juego. contextos que sí, de Sí, juego como de o post, seducción o o hay sí. seducción, Ujú. creo que es el capítulo 3 4 o sea, hay una escena que trabajamos con Alicia, la escena del cóctel, por ejemplo, eso es, eso es puro sexo, pero pero no pasa absolutamente Ya. nada. Es un Sí, juego y además sí. es un juego muy de crucero, muy de, ¿no? Sí, sí. Porque el inicio es mucho más festivo y relajado de donde luego se va, ¿no? Ujú. Pero quería jugar con esa parte también de forma muy consciente, pero al final juguemos con esos elementos. A veces nos da miedo la parte erótica o metemos lo erótico directamente Sí. en unas carpetas. No, es un elemento más. Ujú. Me sirve mucho para explicar un personaje, ya lo veremos, y a los restos creo que
les da ese matiz más afectuoso, más de explicar cómo sienten. Porque yo creo que pones a dos personas en la intimidad de una relación que no es de pareja, pero en la intimidad de una Ujú. relación, y es cuando las conoces más cómo actúan, Sí. cuando en la estricta intimidad de dos personas en una habitación Ujú. de un hostal, ¿no? Ujú. Allí vemos cómo son, no relacionándose con más gente. Y aparte que me gustó mucho que fuese algo que a mí me alucina, que es el terror a pleno sol. O sea, el terror no se tiene que siempre quedar, pues eso, en sótanos o en desvanes o en castillos o envueltos por la bruma, sino que se puede dar en un crucero en pleno verano, cruzando el Atlántico. O sea, eso puede suceder. El terror se puede dar en cualquier sitio. Eso también me gustó. Ya para ir un poco casi acabando, me gustaría saber, antes de hacerte así algunas preguntas más cortas, ¿cómo llega la novela Literap? Pues yo ya les... Yo con Mary Literal nos conocemos a amistad, ¿no? Y yo le dije, estoy escribiendo una historia, creo que te encaja. Me dijo, bueno, se la expliqué, vale, y cuando esté terminado, mándamela. Y se la mandé. Ah, somos conscientes que no es una historia muy literal al uso. Sí. Al final hay tiene aspectos que no son iguales, es más oscura de lo que es Ujú, habitualmente, ujú, porque tiene historias difíciles, complicadas, al final hay mensajes, digamos, más luminosos o desde otro sitio. Pero a Mary le gustó la editora y lo trabajamos para allí. También liga en otros títulos más oscuros que he sacado últimamente, como la novela de Alicia, ¿no? Como Sombra de Cristo, por ejemplo, que es una historia más oscura, ujú, como otras que tienen que llegar, que no puedo decir, pero que son ujú. un poco más oscuras. Y le hemos intentado dar no cambiar la historia para adaptarla al lector de literatura, pero sí que pensamos que ese trabajo conjunto a mí me ha permitido crecer en fantasía y crecer en terror, ¿no? Y bueno, ha sido un trabajo muy interesante. Ujú. Bueno, también queremos saludar desde aquí a Mary, la editora de Literap, y a Alicia Pérez Gil, que te ha ayudado, pues, Ujú. digamos, creando solucionando este puzzle, ¿no? Resolviendo el puzzle que es una historia. Y bueno, me gustaría saber, sé que estás ahora en plenas puliendo los últimos detalles de la novela, pero ¿tienes pensado ya qué es lo próximo en lo que vas a trabajar? Sí, de hecho lo tengo ya esquematizado en algún sitio y he empezado a crear. Es una historia que será contemporánea, no habrá elementos fantásticos, habrá alguna cosilla, porque al final, a ver, la cabra tira al monte, pero sí que es una historia muy Porque al final, antes me decías, ¿por qué eso es terror? Porque la historia lo pedía y esta me pedía Mm, que no hubiera elementos fantásticos. Es una historia que vuelvo un poco a mi pueblo, a mis orígenes, ¿no? Eso me parece un poco volver a casa. Es una historia que pasa en un pueblo de costa turístico y es un tema de relaciones familiares, ¿no? Es un poco más... Y también es una historia de crecimiento y transformación, porque al ujú, final hablamos siempre de lo mismo, mm, ¿no? Porque es un poco claro. lo que nos llama. Y estoy allí creando los personajes también es una estructura rara, complicada, porque no sea que lo haga fácil, porque no me gusta ponérmelo fácil y estoy trabajando un poco en ello. Pero eso, no sé, 3 años, porque la vida es complicada. Mm. Y bueno, si pudieras invitar a alguien a que nos visitara en Librísimo, pero tiene que ser alguien vivo. Sí, te daré los nombres. Venga. Oye, bueno, voy a empezar por David. David Mancera, creo que compartéis editorial en Obscura. Escribe súper bien y creo que tiene un discurso fantástico. Ujú. Y ahora no me sale el nombre, por Dios. Me lo he apuntado antes y no me sale el nombre. ¿Cómo se llama esta señora? Matilde Asensi, perdón. Ah, vale. Es que sí, tengo un problema. Matilde Asensi. Sé que ha estado muy enferma los últimos años, que no está dando, creo que no está dando entrevistas, que no la ubicamos en el fantástico, pero es una autora de fantástico. Ujú. Esas cosas que las grandes editoriales pues que la gente no sabe que escribe cosas con magia, ¿no? Porque luego venderemos menos. Eso creo que los Ya. grandes grupos a veces hacen. Y yo creo que ella escribe una novela muy de aventuras, con mucho discurso detrás, muy profundo. Y creo que la he escuchado poco también porque hace años que no publica y no en esa última era de las Ujú. redes o Sí. de más festivales no ha estado, pero a mí me gustaría escucharla. Y a David por tiene un discurso fantástico y también lo escuchamos poco y es muy interesante lo que cuenta David siempre. Bueno, pues nos lo apuntamos porque además todas estas recomendaciones las tenemos en cuenta. Ha habido gente que ha venido porque nos las han recomendado y han sacado justamente
alguna novedad, porque ya sabéis que en Librísimo hablamos de las novedades que van apareciendo, así que nos las apuntamos. Y ya para terminar, me gustaría Sí. que recomendases a quienes nos ven y nos escuchan cuál es el último libro que has leído y qué recomendarías, porque estamos creando esta biblioteca virtual Ujú. de recomendaciones que vamos a dar a conocer al final de la temporada. El último que he leído, no lo puedo decir porque es un veteo de alguien cercano Ah, y claro, no está publicado y si lo digo me mata, le puedo decir el nombre del autor. Es una maravilla absoluta y que bien escribe y al final hablamos temas comunes. No lo hemos comentado, la novela, uno de los temas que trata del el suicidio, la idea del suicidio ujú, ¿no? y el por qué terminamos, o sea, hay gente que se termina con su vida. ujú, Esa historia, aparte también hay tema común. Y la otra, y pensando en otra que no es tan reciente, pero es que se me quedó encallada, y no, esas novelas que se quedan calladas es Nuestra parte de noche de Mariana Enríquez, ujú, que me tienen, o sea, me tiene enganchado. Me estoy aún pegado a la historia. A Mariana me gusta mucho cómo escribe. Como relatos me gusta, pero no me fascina. Aquí me fascinó, o sea, desde mm, desde el arranque que crea tensión en la primera línea hasta el desarrollo de la historia. Ese también viaja a la oscuridad, mm, tremenda oscuridad que cuenta esa historia, ese pozo en donde te va metiendo y del que cuesta salir. Además, también tiene ese punto que te decía antes, ¿no? Ella habla de la Argentina de los 90 los 2000 más o mm. menos, ¿no? O de los 80, ¿no? Una época, yo era muy crío, ¿no? Pero también habla de lo que era ser gay en esa época, ¿no? Que también a mí me lleva a cosas, ¿no? Me vincula con cosas conocidas Mm. y por muchos sitios, y también por como el mundo fantástico que crea, me ató por tantos sitios que aún sigo allí y aunque me la leí hace como un año y pico, aún es como, no, esta novela. Todo el mundo tiene que leérsela. Vale, pues nos la apuntamos. Y bueno, pues yo te quiero agradecer que hayas, bueno, invertido un poquito de tu tiempo en contestar Nada. nuestras preguntas. Ya sabéis que nosotros estamos aquí para hablar sobre las novedades y esperamos que esta no sea tu única visita, que nos vuelvas a visitar. Esta es tu casa y seguro que estaremos bueno, en un futuro hablando de este trabajo en el que estás ya pensando y en que estás esbozando cosas. Así que muchísimas gracias, Luis. Gracias a ti.